Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto acompañarlos a todos en sus casas. Agradezco la invitación de la Agencia Literaria Norte Estación por haberme invitado a ser parte de este programa Letras desde la Contingencia, que de alguna forma nos hacen más amable pues este encierro, esta cuarentena. Les voy a leer un cuento que se llama Un recuerdo inolvidable, que es parte de mi libro El último intento, Tierra Adentro 2013. Y bueno, un recuerdo inolvidable. No quería contar esto. Pensándolo bien, no sabía que aún podía recordarlo, pero ahora, sin hacer algún tipo de esfuerzo, puedo ver cada detalle como si lo volviera a vivir. Mi padre tenía un criadero de cerdos, los alimentaba muy bien y siempre estaba al pendiente de todas las enfermedades de las que podían contagiarse. Creo que le gustaba admirarlos y sentirse orgulloso de ellos. Decía que eran unos cerdos inteligentes. Sé que es difícil de creer. Sé que era una niña de 9 o 10 años, pero ya alcanzaba a entender. Los puercos de mi papá eran inteligentes. Para no tener que alimentarlos y darles agua cada tantas horas, mi padre compró un extraño mecanismo para que ellos pudieran tomarla cuando quisieran, sin que el agua adquiriera un aspecto verdoso por el tiempo o se desperdiciara a chorro abierto en la manguera. Nunca lo dijo, pero sé que todo eso lo hacía no por su comodidad, sino para que sus animales estuvieran bien. Un día llegó a la casa con una novedad, un dispositivo de hidratación, o como mi abuelo le decía, el bebedero de los malditos puercos. Era pequeño y metálico, se incrustaba en una de las paredes y estaba conectado a una manguera que era abastecida por el tinaco de la casa. El bebedero no derramaba ni una gota de agua sin razón. Tenía una especie de botón que se activaba cuando el puerco lo aplastaba con la nariz y entonces sí, los animales podían disfrutar cómodamente del agua que emanaba de sus relucientes grifos. Mi padre los veía, le gustaba contemplarlos y recargado en la barenga platicaba con ellos llamándole a cada uno por su nombre. El chancho, el güero, el gordo. No recuerdo todos los nombres, pero ahora eso es lo de menos. Todos eran grandes y rosados, se veían saludables como un niño cachetón. Ese era el ritual de todos los días. Mi padre solía de salir de vez en cuando a comprar lo indispensable para el bienestar de su criadero. Los cerdos crecieron rápidamente y también el cariño de mi padre hacia ellos se volvió desmesurado. El cuidado dejó de ser normal para volverse poco a poco excesivo. Como ya podían beber agua cómodamente, quiso diseñar un nuevo mecanismo para que comieran sin tener que moverse demasiado y sobre todo sin que existieran riñas por las que decidieran separarse en bandos diferentes. También deben tener salud mental, decía mi padre cuando mamá trataba de hacerlo entrar en razón, pues la comida faltaba en la casa y el pasto crecía sin mesura alrededor de los barandales. La huerta se había convertido en un desastre mientras que el chiquero se veía limpio y los puercos comían mejor que mi mamá y que mis hermanos. Yo casi no comía. Cuando escuché que peleaban porque las cosas no alcanzaban para todos, decidí que lo mejor era comer menos, fingir que no tenía hambre para que los dos estuvieran contentos. No era tan grande la mentira porque sí se me había quitado el hambre, sobre todo los últimos días. Mis hermanos siguieron igual, yo creo que porque no se daban cuenta. Ellos ayudaban a mi papá, pero no en el chiquero, se hacían cargo de otras cosas. Manuel de los gallos de pelea y Jacob de los caballos. Mamá poco a poco dejó de sonreír, se veía cada vez más enojada, gritaba e insultaba a las criadas por los pasillos de la casa. No éramos ricos, pero siempre había señoras que ayudaban en el quehacer. Una de ellas, Olaya, siempre me llevaba cargando a la escuela en época de lluvias cuando el lodo nos llegaba a las rodillas y nos era difícil caminar porque los zapatos se nos quedaban pegados en el barro. En aquella temporada, antes de que todo esto sucediera, me cargaban enredada en una sábana y me ponían un plástico encima para que no me mojara. Solo podía ver el camino por un pequeño agujero. El paisaje me lastimaba al verlo. Los charcos poco a poco se convertían en lagunas que llegaban casi a la mitad de las cercas de las casas. La neblina se veía al ras de los cerros, cuando no los cubría por completo, y los techos de palma escurrían como si nunca se cansaran de llorar. Las puertas atrancadas de las casas le daban un aire de pueblo fantasma. En el suelo solo se veía el reflejo del cielo gris.
cuando la lluvia y el frío aumentaban, todos pasábamos semanas encerrados. Nadie hablaba, como si un luto que se lleva en el alma llegara con el invierno. Si mi abuelo me lo hubiera dicho, le hubiera creído que también la mente de todos se ponía en blanco. Yo le preguntaba cuándo dejaría de llover. Él se asomaba por la ventana, veía hacia el cielo y respondía: cuando te asomes por aquí y puedas ver el cerro de Ayacaxtle, y cuando te asomes por otra aquella ventana y puedas ver el de Tepenáhuac. Siempre creí que mi abuelo tenía una especie de sexto sentido, predecía el frío, la lluvia, tenía el calor y hasta hacía especulaciones sobre el tiempo de canícula y algunas raras enfermedades. Incluso llegó a ponernos a atrapar hormigas porque según él servían de remedio para las reumas. Cuando se iba el invierno todo regresaba a la normalidad. Mi padre retomaba sus labores y sus discusiones con mi madre aumentaban y se volvían mucho más frenéticas conforme pasaban los días. Cuando eso sucedía, mi abuela me tomaba de la mano y me llevaba al arroyo. Me gustaba ir y levantar las piedras de la orilla, en donde casi siempre había un chili escondido. Me gustaba agarrarlos, sentir sus patas como pinzas o sus barbas largas y pegajosas. No puedo hablar del arroyo sin acordarme de lo fresco y resbaladizo del tepetate. Pararse ahí también podía ser peligroso. La única vez que fui al arroyo sin querer fue cuando el maestro Lucino, un hombre de carácter duro, me obligó pellizcándome en la cintura a carrear agua para lavar las sillas. Cuando todos se burlaron de mí, decían a carcajadas que mi padre estaba loco. Esa fue la única vez. Esa escena es de lo poco que recuerdo, aunque ahora que hago memoria, en otra ocasión corrí llorando por toda la orilla del río que llevaba una creciente. Eso fue cuando aún no llegaba la primavera. Mi madre necesitaba salir urgentemente del pueblo para llevarle un dinero a mi papá, que estaba comprando unas tierras en Tamaulipas. Por la expresión de espanto en su cara parecía que salir del rancho era de vida o muerte. Yo no entendía nada. Me acuerdo muy bien de que mi abuelo nos subió, a mis hermanos y a mí, a cada quien en un caballo, y salimos a paso lento, acortando el camino por veredas y lugares desconocidos. En mi vida algo me ha sorprendido tanto como eso. Nunca vi un paisaje más verde que el de aquel lugar que mi abuelo dijo se llamaba El Paraje. Para mí ese viaje era un feliz descubrimiento, hasta que al llegar al río crecido mi madre insistió en que debíamos pasar. Me temblaron las piernas. Todavía no entiendo por qué siempre se hacía lo que ella decía. Ella se bajó del caballo y en la orilla, desde donde todos observábamos cómo la corriente arrastraba pedazos de otates y animales, empezó a platicar con unos campesinos que llevaban horas esperando a que bajara un poco la corriente. Era una pareja. Una señora decía que por nada del mundo cruzaría, y el señor trataba de convencerla, asegurándole que pasar en mula era mejor porque tenían mucho más fuerza que un caballo. A mí me volvieron a temblar las piernas y hasta los dientes cuando mi madre se subió y empezó a cruzar poco a poco por un vado al que era imposible atinar. No pude decir una sola palabra. De todos modos, ¿qué le importaba lo que yo pudiera decir? ¿A quién le importaba la opinión de una niña en esas circunstancias? Quise decir: mamá, no vayas, mamá, por favor, quédate conmigo. Pero no me salió ni una palabra. La cara de mis hermanos y la del abuelo estaban desencajadas, pero no pasó mucho tiempo. En realidad no me acuerdo bien cómo pasó. No sé si en ese momento yo volteé a ver a los campesinos o si me distraje con algo, pero cuando regresé la vista hacia mi madre ya no la pude encontrar. El caballo se resbaló en el vado y mi mamá intentaba nadar contra la corriente, pero el agua la arrastraba hacia un alambrado. Entonces fue cuando corrí por toda la orilla. Después de eso ya no me acuerdo de los detalles. Alguien la sacó y mi padre, al vernos llorando, no insistió más en querer cruzar. Esa noche dormimos en una casa de otate ubicada a unos kilómetros arriba, pero a unos cuantos metros del arroyo. Yo creo que por eso nunca pude aprender a nadar. Después, cuando mi abuela nos llevaba a la poza grande, prefería quedarme en la orilla. Ahí, sentada en una piedra, mi abuela me hacía una trenza con el tallo de una flor de lagarto. Decía que así el cabello me crecería más rápido. Yo le creía, como también le creía a mi abuelo, y les creía a los dos cuando me decían que un día mis padres dejarían de pelear. Cuando pasó el invierno, papá parecía un hombre diferente. Se transformó en una persona callada que solo alimentaba a sus animales. Un día me dio un susto.
Lo encontré golpeando un tronco de un árbol que estaba a un lado del chiquero. Desesperado, había descargado su frustración contra las raíces que alfombraban el patio. Estaba angustiado porque no podía diseñar una canoa automática, y yo lo sabía. Quería llamarla de alguna manera. Quería que sus puercos se alimentaran bien para que fueran perfectos. Cambiaba muy rápido su estado de ánimo. Algunas veces se veía cansado, otras furioso, y algunas, muy pocas, desbordaba alegría por todas partes. Sobre todo, la alegría se le notaba en los ojos. Un día lo vi cantando entre los matorrales, entre el zacate estrella, ese pasto delgado y altísimo que crece en el patio trasero de la casa. Parecía que el invierno había quedado listo. Cuando lo terminó, mis hermanos, mi padre y yo nos sentimos contentos por su logro, pero cuando nos llevó casi arrastrándonos a enseñarlo, mi mamá y mis hermanos se sintieron muy decepcionados. A mí me dio pena porque papá había perdido el juicio, pero el aparato, si bien no era perfecto, cuando menos lo hacía feliz. Esto nadie lo veía. Mi madre reventó en gritos y de un golpe estrelló un pedazo de leña contra la canoa y tiró las bolsas del alimento por el jardín. Mis hermanos mejor se fueron. Yo no pude evitar ver el rostro de mi padre. Tenía los ojos húmedos, parecía que le iban a explotar. Pero ¿a quién le importaba mi padre? Mi mamá no hacía más que reclamarle por el tiempo y el dinero que había gastado en aquello que resultó una decepción. Después de ese día, papá no volvió a dirigirnos la palabra. Yo quería hablarle, quería decirle que su invento no era tan feo, pero me daba miedo porque yo nunca me hacía cariños, ni se preocupaba por pasearme a caballo o llevarme al río. Como no podía estar estorbando en la casa, mientras mi mamá hacía los deberes y mis hermanos organizaban apuntes para las peleas de gallos, preferí esconderme en el viejo horno de la abuela. Pareció un lugar seguro, y por las mañanas estaba muy fresco. Tapaba la entrada con una lámina y por un resquicio alcanzaba a ver todo lo que sucedía en el chiquero y en el patio trasero de la casa. Escuchaba las conversaciones, veía cosas, aquellas que hace la gente cuando nadie las ve. Nunca me vio nadie. Era un buen refugio porque nadie podía imaginarse que una niña tuviera como escondite el horno viejo que hacía tiempo dejaron de usar las panaderas. Desde allá podía vigilar a mi padre, barría, limpiaba los bebederos y no había nadie que no tratara de entender a los puercos. Primero los trataba bien, los ayudaba con paciencia para que aprendieran a seguir sus órdenes. Pero cuando ninguno de ellos obedecía, por más que les acercaba el hocico a la palanca o a la canoa, los tomaba por el cuello y los hundía en el alimento. Aquello parecía una lucha monstruosa, como si mi padre estuviera peleando con el mismísimo diablo. Los animales se alborotaban y lanzaban pequeñas y luego escandalosos quejidos. Al final siempre escapaban de sus manos para refugiarse con prisa y regocijo en un charco. Él se lamentaba. Un día lo vi llorar. Al poco tiempo, como si se hubiera resignado, les quitó la canoa y el bebedero. Aquellas cosas quedaron arrumbadas en el cuarto de las herramientas. Y no sé por qué, no sé por qué fue, pero ya nunca las volví a ver. No me gusta hablar de esto, no solo porque no sé que no me van a creer, sino porque me trae muchos recuerdos. Se me oprime el corazón y siento que de un momento a otro puedo dejar de respirar, como un castigo por todo lo que hice. A los cerdos también les fue mal. Después de haber estado tan gordos, gordísimos, empezaron a enflacar. Mi madre llamó al matador para que se los llevara antes de que quedaran tan flacos que no pudieran darnos ni las gracias por ellos. El día que llegó el matador yo estaba dentro del horno. Vi cuando entró y mi madre lo recibió con la báscula en la mano. Era un artefacto impresionante, tanto o más que el bebedero. Parecía una espada con cadenas de las cuales se desprendía un gancho que caía de cada lado. Martín, llévatelos todos. Si quieres los pesas en tu casa, dijo mi madre a los necios oídos de Martín, que los fue colgando uno a uno en el gancho. Los hizo chillar como, tiempo después, lo hicieron en el matadero. Sus quejidos se escuchaban adentro y seguramente en algún rincón de la casa mi padre también los oía. Yo sufría por él, y porque esos quejidos eran tristes e incómodos. No creo que exista alguien que pueda acostumbrarse a ellos. Durante mucho tiempo escuché el escándalo de los puercos en mi cabeza. Me retumbaba por dentro cuando dormía en el
cuarto de la abuela, cerca de la ventana, cuando jugaba y cortaba flores por los jardines, o cuando, sin pensarlo, pasaba cerca de mi escondite. Siempre que los escuchaba, me entraba un escalofrío. Mi padre, igual que yo, dejó de comer. Aunque él sí no comía nada, se puso igual de flaco que los puercos. No salía nunca de su cuarto ni hablaba con nadie. Mi madre nunca más lo tomó en serio. Se había convertido en una especie de fantasma, una sombra que pesaba sobre todos nosotros como si lo lleváramos a cuestas. Mis hermanos y yo observábamos todo lo que hacía en su cuarto. Primero mi madre y mi abuela, después las enfermeras. Le ponían paños de agua fría en la cabeza. Él nunca se movía y solo algunas veces se quejaba como si algo le doliera profundamente. Al asomarnos nos dábamos cuenta de que mi padre tenía un semblante de muerte. Les decía a mis hermanos que él sufría, pero ellos contestaban que lo único que quería era morirse, que se veía que lo deseaba con todas las partes de su cuerpo. Para tranquilizarnos, mi abuela decía que tenía una enfermedad en la sangre. Yo nunca le creí. El último día que lo escuché quejarse, mi madre lloraba en la cocina, recargada sobre un brasero. Sus lamentos me hicieron llorar tanto que me ahogaba con mis lágrimas, me dolía el pecho, sentía que ya no podía aguantar de pie un día más. Aquella noche, cuando las enfermeras salieron de la cocina, mi madre y mi abuela se refugiaron frente a la imagen de un santo. Le dije a mi hermano Jacob que me ayudara a llevarle a mi papá algo que le recordara sus tiempos de felicidad. Pero al entrar en el cuarto de las herramientas, ya no estaba ni la canoa ni el bebedero. Entonces se me pusieron los ojos rojos y húmedos. Sentí un hueco en el corazón. Jacob insistió en que a falta de sus inventos debíamos llevarle la báscula. No me pareció buena idea. Jacob lo decía porque no había escuchado el sufrimiento de los puercos el día en que el matador fue a pesarlos a su casa. Jacob insistió. Incluso me pidió que por favor lo dejara hacerlo como un último obsequio para mi padre. Yo no entendía por qué tanta insistencia. Mi madre dijo que papá había perdido la vista a consecuencia de una enfermedad, pero siempre me resistía a creer que un castigo tan feo fuera posible, porque cuando me metía a escondidas en el cuarto sentía que me estaba viendo. Jacob insistió. Yo no quería, de verdad, yo no quería. Aún no entiendo cómo fue que me convenció. Mi hermano buscó una escalera y la descolgó la báscula de una de las vigas de madera. Él cargó la pieza más grande y me obligó a llevar el gancho, las cadenas y una cuerda. Una cuerda. ¿Para qué? Yo no sabía, pero me la puso en las manos. Entramos despacio en el cuarto. Mientras yo arrastraba las cadenas hasta la cama, mi hermano intentaba colgar la báscula de una de las vigas del techo. Por fin logró que la báscula se sostuviera y después, sin hacer ruido, puso la cadena. Al último, como toque final a su regalo, colgó el gancho y dejó la cuerda en el piso. Volteé a la cama. Mi padre estaba recostado. Al fondo la luz de la luna entraba por los huecos de los otates y me pareció escuchar el ruido de los cerdos. Jacob salió primero. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, sentí la mirada de mi padre. Giré para verlo, pero su cuerpo estaba rígido y su rostro dormido, sereno. Me quedé tranquila cuando escuché cerrarse detrás de mí la cerradura. No entiendo por qué, no entiendo cómo lo hizo. Solo recuerdo su cuerpo balanceándose en lo alto y sus ojos abiertos. Todavía siento como si me estuvieran viendo. Bueno, pues este fue un recuerdo inolvidable que, como les comentaba, es parte de mi libro El último intento. Muchísimas gracias.